Cuando abrí su móvil, no estaba buscando nada. Lo juro. No soy de esos tíos que andan espiando, revisando chats, o buscando problemas donde no los hay. Fue casualidad, o quizá fue el destino, pero en cuanto vi el mensaje que acababa de entrar, supe que no había vuelta atrás. No paro de pensar en el otro día. Qué ganas de repetirlo, decía el texto. Firmado por alguien guardado como M, con un emoji de llama al lado. Y no era ninguna amiga, ninguna compañera de trabajo, ni mucho menos su hermana como me diría después. En ese momento, la sangre me bajó a los pies, como si acabara de abrir la puerta de casa y ver un cadáver en el pasillo. Estábamos en el salón, era sábado, y ella se había metido en la cocina a preparar una infusión. Su móvil estaba desbloqueado, abierto justo en WhatsApp, y esa burbuja azul con letras blancas me sacudió como un puñetazo en el estómago. No lo pensé, no respiré, solo le di al contacto, abrí el chat completo y vi todo. Las fotos, los audios, los te echo de menos, los no aguanto más sin ti, el jueves fue increíble. Ella volvió al salón con la taza en la mano y al verme con el móvil en la mía, se quedó parada, sin moverse, como si supiera que había cruzado una línea y que ya no había excusas que valieran. Me miró con esos ojos grandes que antes me gustaban tanto, y que ahora no eran más que dos pozos de mierda disfrazados de arrepentimiento mal actuado. ¿Qué estás haciendo con mi móvil? El jueves fue increíble, le dije sin subir la voz, sin alterarme, con una calma que ni yo mismo entendía. ¿Qué hiciste el jueves, Marta? Ella dejó la taza en la mesa con una mano temblorosa. No dijo nada. Solo me miraba, como si con eso pudiera borrar el chat, las fotos, los audios, o el sabor a otro hombre que, ahora lo entendía todo, traía a casa cada vez que me daba un beso frío en la mejilla al volver de la academia. No es lo que piensas. ¿Ah, no? Porque lo que pienso es que te tiraste a alguien que no soy yo, en algún sitio que no es nuestra cama, mientras yo estaba en casa con nuestro hijo haciendo los deberes y preguntándole si quería ver una película después de cenar. Javi, por favor, no digas nada. No quiero escucharte ahora. No después de leer esto. No después de ver cómo me mentías, mientras yo seguía creyendo que estábamos simplemente pasando una mala racha. Que era el estrés del trabajo, o que estabas agobiada con tus clases, o que necesitabas espacio. Esto era tu espacio. Ella se sentó en el borde del sofá, sin saber dónde mirar. Se agarraba las manos como si estuviera rezando, y en cierto modo me dio asco verla así, no porque no tuviera derecho a sentirse mal, sino porque durante semanas yo había estado rompiéndome la cabeza pensando qué podía hacer mejor, cómo podía reconquistarla, cómo podía volver a ilusionarla, y ella lo único que había hecho era irse a follar con otro. Fue un error, no sé cómo pasó, un error. Marta, los errores son tropezarte con una baldosa, no bajarte las bragas en el coche de otro mientras tu marido está en casa poniendo la lavadora y calentando nuggets para el niño. No me tomes por imbécil. Ella empezó a llorar, y no sé si era por culpa o por miedo, pero en ese instante no me importaba. Me levanté, dejé el móvil sobre la mesa y me fui al baño a respirar. Cerré la puerta, y me senté en el suelo con la espalda apoyada en la bañera. Las manos me temblaban. Nunca había sentido una mezcla tan brutal de rabia, humillación y ganas de vomitar. Pensé en mi hijo. Pensé en la última vez que ella y yo habíamos estado juntos en la cama, hacía ya más de un mes. Pensé en cómo todo había empezado a cambiar, en las noches en que se quedaba corrigiendo exámenes, en los días en que no tenía ganas de hablar, en su nuevo perfume, en la ropa interior que nunca usaba conmigo, pero sí llevaba puesta cuando se iba sin motivo aparente. Y ahí, en ese suelo frío, fue cuando decidí que no me iba a quedar callado. Estuve en el baño unos 15 minutos, no porque necesitara estar allí, sino porque no quería verla ni escuchar su llanto, y porque necesitaba pensar sin que me contaminara con sus explicaciones. Cuando salí, ella seguía en el mismo sitio, con la cara tapada por las manos, los codos apoyados en las rodillas, y la respiración entrecortada. No le dije nada. Fui directo al perchero, cogí mi chaqueta y las llaves del coche, y salí sin mirar atrás. No tenía plan. No tenía a dónde ir, pero necesitaba espacio para no reventar allí mismo. Conduje sin rumbo durante más de una hora. Pasé por la playa, por la zona del puerto, por calles que ni recordaba haber pisado antes, y cuando me di cuenta ya estaba en las afueras, en un polígono industrial donde a esa hora no había ni un alma. Aparqué en un rincón oscuro,
Apagué el motor y me quedé en silencio, con la cabeza apoyada en el volante y una rabia tan seca que ni siquiera me salía a llorar. Pasaron 20 minutos antes de que el móvil empezara a sonar. Era ella. No contesté. Luego vino un mensaje, luego otro. Llamadas otra vez. No abrí nada. No tenía interés en escuchar justificaciones ni discursos preparados para minimizar lo obvio. Lo único que necesitaba era entender exactamente con quién me había casado y cuánto tiempo llevaba haciendo esto a mis espaldas. Sabía que si quería respuestas reales no podía depender de lo que ella me contara. Así que respiré hondo, arranqué el coche, y volví a casa con otra actitud. Ya no iba a actuar como víctima, ahora me tocaba hacer mi parte. Cuando entré por la puerta, ella seguía en el salón, sentada en el mismo sitio, como si no se hubiera movido desde que me fui. Tenía el rostro hinchado y los ojos rojos. Me miró como si esperara que yo dijera algo que le diera esperanza. No dije nada, solo pasé de largo y subí a nuestra habitación. Cerré con llave y empecé a planear. Me senté frente al escritorio, abrí el portátil, y empecé a revisar todo lo que pudiera darme pistas. Entré a su correo, que conocía de memoria porque ella misma me lo había dado hace años cuando necesitaba ayuda para configurarlo en su móvil. Usaba la misma contraseña para todo, algo que me había parecido tierno hace años y que ahora me parecía estúpido. Revisé correos pero no había nada. Luego entré en su cuenta de Drive, ahí tampoco encontré nada relevante, pero había una carpeta compartida con ese tal M, y dentro había documentos de clase, horarios, esquemas de actividades. Todo parecía inofensivo, pero el hecho de que compartiera cosas con él que nunca me mencionó, me dio un motivo más para seguir. Después de eso, me conecté a la cuenta familiar de Google Fotos. Teníamos sincronización automática desde hacía tiempo y a ella se le olvidó desactivarla en el otro móvil que usaba. Ese era mi as bajo la manga. Ella pensaba que solo yo la usaba, pero en realidad los dos teníamos acceso y yo lo sabía perfectamente. Y ahí estaba todo. No solo mensajes ni fotos de texto. Eran imágenes de ellos juntos, en una cafetería cerca del instituto donde trabajaba, en un coche aparcado en una zona apartada, abrazados, riéndose, como si fueran adolescentes descubriendo el amor. Una de las fotos era de ella frente a un espejo, con la misma ropa interior que una semana antes había rechazado usar conmigo porque, según dijo, no estaba de humor para eso. Era obvio que sí lo estuvo, pero no para mí. Volví al salón con el móvil en la mano, la foto abierta, y se la puse delante de la cara sin decir nada. Ella bajó la vista, como si esperara que yo le gritara, que explotara, pero seguí en silencio. Le di la oportunidad de hablar, no porque quisiera escucharla, sino porque quería confirmar si todavía tenía el descaro de seguir mintiendo. ¿Quién es? Le pregunté sin moverme, sin apartar el móvil de su vista. Se llama Marcos. Es otro profesor del instituto. Empezó hace unos meses y... Calló unos segundos como si buscara las palabras adecuadas, pero no había ninguna. ¿Cuánto tiempo? Interrumpí. Un par de meses. 3 como mucho. ¿Seguro? Sí. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Lo sé. Te juro que lo sé. No quería que pasara Javier. De verdad. Pero me sentía vacía, ignorada, como si estuviéramos en piloto automático. Y él apareció. Fue atento. Me hizo sentir viva otra vez. ¿Y tu hijo? ¿Pensaste en él cuando buscabas sentirte viva? ¿Pensaste en mí cuando volviste a casa como si nada? ¿En todo lo que habíamos construido durante más de 10 años? Ella no respondió. Bajó la cabeza y empezó a llorar otra vez, pero esta vez no me moví, no hice el más mínimo gesto de compasión. El daño ya estaba hecho y sus lágrimas no iban a arreglar nada. No estaba buscando un perdón, no quería una reconciliación, solo quería que dijera la verdad hasta el final. ¿Te acostaste con él en casa? No, nunca en casa, fue en su coche, en su piso, nunca aquí, nunca delante de Leo. ¿Lo sabe alguien más? No, nadie, solo nosotros. Bien. Me levanté, me fui a la habitación y comencé a hacer una copia de todo. Fotos, correos, registros. Lo guardé todo en una carpeta encriptada en el disco duro, y la subí también a la nube. No porque tuviera intención de usarlo legalmente, sino porque necesitaba tener pruebas. Necesitaba mirar esa mierda cuando me olvidara porque ya no podía confiar en ella. La verdad estaba toda sobre la mesa, pero eso era solo el principio.
Al día siguiente me levanté antes que ella, preparé el desayuno para Leo y lo llevé al colegio sin decirle nada a Marta. Ella ni se molestó en bajar a despedirse, y la verdad es que lo agradecí, porque en ese momento no me sentía capaz de verla sin que se me revolviera el estómago. Volví a casa y la encontré en la cocina, con un café en la mano, el pelo recogido como siempre que se quedaba a trabajar desde casa. Me miró sin decir nada, como si supiera que había llegado el momento, y sí, había llegado. Me senté frente a ella sin quitarme la chaqueta, abrí el portátil y puse una de las fotos que había descargado la noche anterior. Ella bajó la mirada como si ya supiera exactamente cuál era. No hable con acento agudo de entrada, quería que se sintiera incómoda, que entendiera que no iba a suavizar nada. Vamos a hablar, dije finalmente. Pero de verdad. No quiero explicaciones para calmar mi rabia ni excusas para que esto duela menos. Quiero saber todo, sin pausas. No me acuerdo, sin adornos. Quiero que me lo digas tú, o lo investigo yo. Tú decides. Ella tragó saliva, dejó la taza sobre la mesa con cuidado y suspiró largo antes de empezar. Su voz era firme, no como la noche anterior. Tal vez sabía que ahora sí hablábamos en serio, que esto ya no era solo una discusión de pareja sino una conversación con consecuencias. La primera vez fue hace 3 meses. Habíamos coincidido varias veces en el claustro, pero no pasó nada hasta una tarde que fui a corregir exámenes al instituto porque no tenía ganas de hacerlo en casa. Él estaba allí, también se había quedado porque tenía una tutoría que al final se canceló. Nos quedamos hablando. Me invitó a un café, me dijo que le gustaba mi manera de pensar, cómo daba las clases, que admiraba mi paciencia con los alumnos. Me hizo sentir diferente, valorada, no sé. Esa tarde no pasó nada, pero volvimos a quedar 2 semanas después. Y entonces, fuimos a su piso. Me besó. No me resistí. No fue algo planeado, pero pasó. Y después seguimos. Nos veíamos una vez por semana, a veces 2, siempre fuera de casa, nunca cerca de aquí. No quería arriesgarme con Leo. ¿Te acostaste con él más de una vez? Sí. ¿Cuántas? No lo sé. Muchas. Perdí la cuenta. ¿Usabas protección? Sí. ¿Él tiene pareja? Está divorciado. La miré durante varios segundos sin decir nada. Me dolía cada palabra que decía, pero necesitaba escucharlas todas. No porque tuviera la intención de perdonarla, sino porque necesitaba tener claro que no había nada que salvar. Lo nuestro estaba muerto, solo que yo no me había enterado. ¿Por qué no te separaste antes de hacer esto?, pregunté sin quitarle los ojos de encima. No lo sé. Me daba miedo. No quería romper la familia. Pensé que si solo era algo físico no importaría. Me equivoqué. Lo sé. ¿Lo quieres? No. Me atraía. Me hacía sentir cosas que contigo ya no sentía. Pero no es amor. Lo sé ahora. ¿Y qué sientes por mí? No lo sé. Perfecto. Cerré el portátil, me levanté y empecé a recoger algunas cosas de la habitación. Documentos, mi disco duro, algo de ropa. Ella me seguía con la mirada desde el pasillo, pero no decía nada. Sabía que si abría la boca de nuevo iba a empeorar las cosas. Una vez que terminé, bajé las escaleras con una mochila al hombro, me acerqué a la puerta y me detuve. Vamos a hacer esto fácil. No vamos a fingir que esto se puede arreglar. No quiero terapia, ni segundas oportunidades, ni promesas de que cambiarás. Yo ya estoy fuera. En todos los sentidos. Esta semana voy a hablar con un abogado, y te voy a mandar los papeles. Si quieres poner resistencia, lo harás sola. Si quieres que esto sea civilizado, firmaremos un acuerdo que no nos joda ni a ti ni a mí, y Leo será lo único que mantendremos en común. Por mí puedes seguir con tu vida y tu profesor de mierda, pero no quiero verte cerca más de lo necesario. ¿Está claro? Sí, está claro. Perfecto, no me llames. No me escribas. No me expliques nada más. ¿Qué le vamos a decir a Leo? Ya lo pensaré. Pero desde ahora, cada vez que te acerques a él vas a recordar que esto no lo arruiné yo. Fue decisión tuya. Y sin decir nada más, abrí la puerta y me fui. Durante los primeros 2 días me quedé en casa de mi hermano menor, David, que vivía solo en un piso pequeño cerca de Ruzafa. No era el sitio más cómodo, su sofá era un suplicio, y su nevera parecía una caja vacía con una luz dentro, pero por lo menos no tenía que ver la cara de Marta, ni sentir su presencia a cada paso. Le conté todo en detalle, sin dramatizar, sin inventar nada,
y él escuchó sin interrumpirme, con una mezcla de asco y rabia que solo un hermano sabe expresar bien. Cuando terminé, no me ofreció consuelo ni frases hechas, solo se levantó, fue a la cocina, sacó 2 cervezas, y me dio una con un gesto que no necesitaba traducción. No estamos bien, pero vamos a salir de esta. Eso me bastó. Después de ese silencio compartido empecé a ordenar mis pensamientos. No podía dejar que Marta saliera de esta como si no hubiera pasado nada. No hablo de venganza tipo telenovela, ni de arruinarle la vida por deporte. Hablo de dejarle claro que su traición iba a tener consecuencias reales. Yo no era un pelele al que se podía engañar y después manipular con una disculpa mal hecha. Yo era su marido, el padre de su hijo, la persona con la que construyó una vida durante más de una década, y había elegido pisotearlo todo. No podía borrarlo sin pagar un precio. Al tercer día, pedí un día libre en el trabajo y me reuní con el abogado que había ayudado a un compañero mío durante su divorcio. El tipo era seco, directo, y no vendía humo. Me explicó el proceso, lo que podía reclamar, lo que probablemente perdería, y qué necesitaba preparar. Le con acento agudo de Leo, y me dijo que lo prioritario era asegurar un régimen de custodia que no lo expusiera a tensiones innecesarias, algo que compartía plenamente. Le dije que no iba a usar al niño como arma, pero que tampoco permitiría que ella usara su papel de madre para ganar ventaja. Me pidió pruebas de la infidelidad, y saqué el pendrive con los archivos que había descargado de su cuenta. Fotos, capturas de pantalla, registros de ubicación, todo con fechas y horas. El tipo lo revisó sin pestañear, solo asintió con la cabeza como si supiera que esto iba a ser sencillo. Con esto, dijo mientras guardaba el pendrive, no hay mucho que discutir. Vamos a redactar algo claro y directo. Te aviso, que ella va a querer llegar a un acuerdo para no llegar a juicio. No porque le importe el proceso, sino porque no querrá que esto se sepa. Eso es exactamente lo que quiero, le respondí. Que tenga que elegir entre aceptar condiciones o que todo su círculo sepa con quién se acostaba mientras su hijo estaba en casa viendo dibujos. Va a dolerle, respondió él. Perfecto. Volví a casa de David y comencé a escribir una lista. No de cosas que quería hacer, sino de cosas que no iba a permitir. No iba a permitir que ella se quedara con el coche que pagué yo. No iba a permitir que usara el dinero de la cuenta conjunta para cubrir su parte del abogado. No iba a permitir que me diera lecciones de moral ni que se pintara como víctima cuando todo esto era culpa suya. Y lo más importante, no iba a permitir que Leo creciera creyendo que su madre solo cometió un error sin importancia. Le enseñaría a mi hijo lo que es la verdad, sin rencor, pero sin esconder lo que hizo. Al día siguiente, envié un correo a Marta con el borrador del acuerdo. Le pedí que lo revisara con su abogado si quería, pero que no intentara negociar detalles irrelevantes. Era claro, custodia compartida con reparto equitativo, venta del piso para dividir el valor, cada uno con su propio coche, 0 pensiones entre nosotros, y silencio total sobre el contenido del expediente. Si aceptaba, firmábamos en 2 semanas. Si no, iniciábamos un proceso legal, y sacaría cada foto y mensaje delante de un juez. No le estaba amenazando, solo presentándole las opciones reales. Esa misma noche me llamó. No contesté. Me escribió. No respondí. Al final mandó un correo. He leído todo. Podemos firmar. No quiero hacer esto más difícil. No le contesté. Solo reenvié su respuesta al abogado. Ella sabía que esto iba en serio. Ese fin de semana volví al piso a recoger algunas cosas de Leo. Él me recibió con un abrazo tan fuerte que me dejó sin aire. Marta lo miraba desde la cocina, pero no dijo nada. Solo me observaba con esa cara de culpa contenida que ya no me provocaba nada. Le pedí a Leo que subiera a su cuarto a buscar su mochila. Cuando subió, me acerqué a Marta. Quiero que sepas algo, le dije sin levantar la voz. No te odio. Ni siquiera me importa ya si sigues con ese imbécil o no. Pero lo que hiciste va a marcarte para siempre. No porque yo te lo recuerde, sino porque tú vas a verlo en los ojos de nuestro hijo cuando te pregunte por qué ya no vivimos juntos. Ella no contestó, solo me miró. Y cuando llegue ese día, no voy a cubrirte, no voy a mentirle, le diré la verdad. No para hacerte daño, para que entienda que las decisiones tienen consecuencias. Y tú tomaste la tuya. Me fui sin esperar respuesta.
Una semana después de enviar el acuerdo y recibir la confirmación de que Marta lo firmaría sin poner trabas, recibí un mensaje suyo pidiéndome que habláramos en persona, no por el tema legal, sino por lo que quedaba entre nosotros. Acepté sin discutir. Me pidió que nos viéramos en un parque cerca del colegio de Leo, a una hora en la que sabíamos que no habría gente. Quería cerrar este capítulo sin gritos, sin insultos, sin papeles de por medio. Yo también necesitaba esa conversación, aunque no porque esperara nada de ella, sino porque sabía que era la última vez que hablaríamos como pareja, aunque ya no quedara ni una sombra de lo que alguna vez fuimos. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en un banco, con el rostro serio, sin maquillaje, sin ningún intento de parecer otra persona. Llevaba puesta una sudadera gris, vaqueros y zapatillas, y por primera vez en mucho tiempo no parecía que estuviera actuando. Me senté a su lado sin saludarla, sin preguntarle cómo estaba. Solo miré hacia el camino de tierra que teníamos delante, esperando a que hablara. No voy a justificar nada, dijo al cabo de unos segundos. Sé lo que hice y no espero que lo entiendas ni que lo perdones. Pero necesito decirte que me arrepiento. Tarde, respondí sin mirarla. No hace falta que lo digas. Ya no importa. Sí importa. Para mí sí. Necesito que lo sepas. Me equivoqué, Javi. Perdí el control. Confundí cosas. Y al final hice daño a la única persona que me había demostrado estar siempre ahí. No fui capaz de enfrentar lo que sentía y busqué una salida estúpida. Pero no era porque tú no fueras suficiente. Nunca fue eso. Da igual por qué fue. Lo hiciste. Esa parte ya no se puede borrar. Lo sé. No estoy buscando que volvamos, ni que cambies de opinión. Solo quería que supieras que no fue por desprecio, ni por falta de amor. Fue por cobardía. Por no saber decirte que algo se había roto antes de que yo lo rompiera del todo. ¿Y qué te hace pensar que eso cambia algo? ¿Crees que saber que fue por cobardía lo hace menos grave? ¿Que si no lo hiciste por amor al otro tipo entonces tiene menos peso? No. Pero quiero que entiendas que no fue odio hacia ti, fue un fallo mío, entero, sin excusas. Yo no necesito entender nada, no estoy buscando una explicación emocional, solo quiero cerrar esto bien, porque ahora tengo claro lo que quiero. No es venganza, no es que sufras lo mismo, es que desaparezcas de esa parte de mi vida donde solías estar. Y lo haremos bien, por Leo, porque él no tiene la culpa de nada. Pero tú y yo como pareja, se acabó. Ella asintió. No lloraba, no discutía. Solo asentía, como si por fin hubiera entendido que no había salvación posible, que no quedaba ni una posibilidad de redención. ¿Le vas a contar todo?, preguntó con la voz baja. Cuando tenga la edad para entenderlo, sí. No le hablaré de infidelidades ni de culpas, pero le explicaré que su madre tomó decisiones que rompieron nuestra familia. Sin odio, sin insultos. Pero con la verdad. Porque no quiero que crea que todo en la vida se puede arreglar solo con pedir perdón. Tiene derecho a quererte sin odiarme. Y lo hará. Yo no le voy a decir que no te quiera. Pero tampoco voy a construir una mentira para proteger tu imagen. Él decidirá por sí mismo cuando llegue el momento. Se quedó en silencio, mirando hacia el suelo. Yo me levanté, ya sin necesidad de seguir ahí. Pero antes de dar el primer paso quise cerrar de una vez por todas. Nunca me había sentido tan solo como cuando descubrí todo. No fue la infidelidad lo que más dolió. Fue haberme dado cuenta de que estuviste meses conmigo, en mi cama, en mi casa, en las cenas con Leo, mientras llevabas una vida paralela, y eso no se arregla con perdón. Se arregla aceptando que lo arruinaste, y viviendo con ello. Ella levantó la mirada, me miró directo a los ojos por primera vez en toda la conversación. Sí, lo arruiné. Y lo sé. Solo quiero que algún día recuerdes también lo bueno que tuvimos. No por mí, sino por ti. Porque lo que fuimos durante años también fue real. Y aunque ahora no valga nada, fue verdad. No necesito recordar lo bueno para seguir adelante. Solo necesito saber que no volverá a repetirse. Y contigo, eso está garantizado. Me di media vuelta y me fui. No miré atrás. No por orgullo, sino porque no había nada más que mirar. La firma del acuerdo se hizo sin problemas. Marta llegó puntual, sin maquillaje, sin joyas, vestida como quien acude a un trámite en Hacienda. No hubo palabras, solo una firma tras otra, mientras el abogado repasaba cada punto del documento con su tono monótono y legal. Cuando terminamos, ella se levantó, guardó su copia en el bolso y salió sin mirar atrás. Yo hice lo mismo,
pero me quedé unos minutos más en la puerta de la notaría, sin pensar en nada concreto, solo sabiendo que ya no era su marido, y que, aunque no sentía alivio, tampoco quedaba espacio para el dolor. Todo había pasado, ahora empezaba otra etapa, sin drama, sin reconciliaciones, solo con una nueva rutina por construir. La primera semana viviendo solo fue rara, no me costaba estar sin ella, no la echaba de menos, pero sí sentía un vacío extraño al entrar en casa, y no oír los pasos de Leo corriendo por el pasillo. Habíamos acordado que estaría una semana conmigo y una con ella, y respetaríamos los días de transición sin mensajes innecesarios. Me tocaba acostumbrarme al silencio, a cenar solo, a dormir sin la respiración de un niño en la habitación contigua. A veces me despertaba a medianoche y tardaba unos segundos en recordar que estaba solo, que no había nadie más en casa, que todo era mío y al mismo tiempo no significaba nada. Pero no era tristeza, era adaptación. El cuerpo tarda en aceptar que las cosas cambiaron, aunque la mente ya lo tenga claro. El trabajo me ayudó. Empecé a quedarme más horas, no porque tuviera mucho que hacer, sino porque me venía bien mantener la cabeza ocupada. Mis compañeros sabían que me había separado, pero nadie preguntaba detalles, y eso se agradece. No tenía ganas de explicarle a nadie que mi mujer se había acostado con otro, mientras yo ponía dibujos para que mi hijo comiera tranquilo. No quería la compasión de nadie ni sus consejos. Solo necesitaba tiempo y espacio para reconstruir mi vida sin tener que dar explicaciones. Con Leo, las cosas eran distintas. Él no entendía bien lo que había pasado, pero sabía que algo había cambiado. Me preguntó 2 veces por qué mamá ya no dormía en casa, y yo respondí con la verdad justa. Le dije que mamá y papá habían decidido vivir en casas distintas, pero que eso no iba a cambiar lo mucho que lo queríamos. No mencioné razones, no hable con acento agudo de traiciones ni de rupturas. Su mirada me atravesó como un cuchillo, no porque me doliera ocultarle parte de la historia, sino porque vi en sus ojos que necesitaba sentirse seguro. Y eso es lo único que me importaba. Que él no sintiera que el mundo se desarmaba bajo sus pies. Un mes después de la firma, Marta me escribió, no para pedir volver, ni para hablar del acuerdo, sino para decirme que Leo había preguntado si alguna vez volveríamos a vivir juntos. Su mensaje era corto, sin carga emocional, solo un dato que quería compartir. Le respondí que no. Le dije que podíamos hablar con él, juntos, si hacía falta, para dejarle claro que lo que pasó entre nosotros no se iba a deshacer. Ella aceptó, así que nos sentamos con él una tarde, los 3, y le explicamos con palabras sencillas que a veces los adultos toman decisiones difíciles, pero que esas decisiones no significan que dejen de querer a sus hijos. Leo escuchó, no lloró, no preguntó nada, solo asintió y se fue a su cuarto. No había mucho más que hacer. La vida se volvió estable, no feliz, no emocionante, pero estable, y eso me bastaba. Aprendí a hacer la compra solo, a cocinar sin que nada se quemara, a lavar ropa sin mezclar colores. Aprendí a vivir conmigo mismo. Descubrí que estar solo no es tan malo cuando dejas de tener miedo al silencio. Empecé a salir con algunos amigos que había dejado de ver, a decir que sí a planes que antes rechazaba por pura inercia de estar casado. Y aunque no sentía la necesidad de conocer a nadie nuevo, sabía que algún día volvería a hacerlo, pero con otras reglas, con otra cabeza. Una tarde, mientras esperaba a Leo en la puerta del colegio, vi a Marta llegar. Caminaba deprisa, con el móvil en la mano, hablando con alguien, no me vio. Se detuvo en la acera contraria, mirando hacia el portón del cole, con la misma cara de siempre, como si nada hubiera pasado. Y en ese momento entendí algo simple pero necesario. Ya no me importaba lo que hiciera, si estaba sola o con él, si había cambiado o seguía igual. No sentía rabia, ni pena, ni deseo. Era solo una persona más en la calle, alguien que, durante años, fue el centro de mi vida, y ahora era solo parte del pasado. Cuando Leo salió, corrió hacia mí con su mochila medio abierta y los cordones desatados. Lo levanté en brazos y él me dijo que le había ido bien el examen. Caminamos hacia el coche y en ese instante supe que todo estaba en su sitio, que no había nada que reconstruir con Marta, que no necesitaba cerrar ninguna herida porque ya no sangraba. Y que lo que viniera después, fuera lo que fuera, lo iba a vivir sin miedo.